Bebí, fumé, me enamoré, metí la pata, metí el pie medido. Estamos con Pablo Porro y Silvio Renzetti, así es tu apellido, que son escritores. Acá tenemos un libro de Pablo, de Silvio, en este caso, Intemperie. Vamos a empezar contigo. Va, con los dos, buen día, ¿cómo anda? Buen día. ¿Cómo anda? Aparte, bueno, vos también te dedicás a eso. Sí, acércate un poquito. Es un micrófono que agarra bastante, pero hay que acercarse un poquito más. Sos carpintero, y te dedicas también al fileteado. Bueno, en realidad, eso dice ahí una introducción que he leído sobre vos. Me pasa con la carpintería lo mismo que me pasa con la poesía. Es decir, intento ser carpintero y nunca lo consigo, en la medida en que tampoco consigo nunca ser poeta. Digamos que hago un intento, trato de dar lo mejor de mí para que haya un resultado al menos digno, pero siempre el resultado es deplorable. Pero bueno, no pierdo estás como Borges, que hablábamos de Borges. Claro, no pierdo la esperanza de que en algún momento pueda llevar a cabo, digamos, una buena mesa o un buen poema. Todavía, por ejemplo, yo escribo poesía desde hace, digamos, y bueno, ya digamos, unos 30 años. Y todavía no he conseguido escribir ningún poema. Pero ¿cuántos años tenés vos? Voy a cumplir 47 años. Bueno, desde muy chico empezaste a los 17 años. Claro. Pero no pierdo la esperanza de que en algún momento voy a escribir un poema digno, o al menos un verso digno, digamos. Pero bueno, eso dirás vos, a ver qué ver, porque yo estuve leyendo una interesante revista que hace con Katana, sí, Katana. Hoy lo dije al revés, por eso. Interesante, y esto de que haya una revista literaria en la ciudad de Zárate, sí, ¿no? Que parece que es algo que, bueno, nos hace más. ¿Quién va a hacer una revista literaria, no? ¿Cómo surgió? Bueno, digamos, por la voluntad de cuatro amigos. Pero ahí escribís. Ahí, no? Bueno, ahí ahora estoy escribiendo unos artículos. Unos artículos, te estuve leyendo, sí. Sí, en los que rescato a poetas olvidados o poco conocidos, perdidos en el tiempo. Ahí vi uno que estabas escribiendo. Claro, el último poeta, digamos, que sobre el que escribí se llama Gustavo Ricio, que es un poeta, en realidad supongo que debería pronunciarse Riccio, ¿no? Pues italiano, pero para mí, digamos, desde la lectura siempre fue Ricio, desde la adolescencia, y ahora pronunciarlo de otra manera sería como traicionar esa memoria que yo tengo de él. Es un poeta de Boedo, el poeta más joven quizá del grupo de Boedo, y bueno, que publicó un solo libro y después se murió tuberculoso, vivió 26 años. Nada. Era un poeta que firmaba sus cartas con el apelativo Gordo. Y era un poeta que fue querido por todos los que lo conocieron, y curiosamente, digamos, no figura prácticamente, digamos, en ningún es decir, figura en los libros de historia de la literatura, pero quizá no lo recuerda nadie de las personas, digamos, que tienen un cierto conocimiento de la literatura. Por ejemplo, en el año 1926, que es un año importante para la literatura argentina, se publica Don Segundo Sombra, se publica El Juguete Rabioso, se publica una serie de libros. Cualquiera de esos libros, digamos, hoy han trascendido en el imaginario público de los lectores de literatura, pero también se publica Un poeta en la ciudad, de Gustavo Ricio, y nadie conoce ese libro. Entonces yo lo que quise hacer en ese artículo es rescatar a este poeta y a ese libro, porque me parece que es un gran poeta, y no siempre fue un excelente poeta, pero algunas veces lo fue. Claro. Bien, y vos, Silvio, vos te estuve leyendo algunos de tus cuentos, escribís cuentos. Tenemos un cuentista y tenemos un poeta que dice que no escribe poemas. Lo decís vos. Silvio, vos, contanos un poco de vos. ¿Cuándo empezaste? No, por lo general siempre leo mucho, me gusta la lectura, y supongo que todo el mundo que es compulsivo a la lectura intenta de vez en cuando escribir algo. Alguna imagen que ve que ya es absurda de por sí mismo, entonces puede o piensa que puede ponerlo en palabras porque lo ayuda ya el argumento que vio. Me pasa eso, ¿no? Qué sé yo, te cuento una pavada, pero una persona conocida tenía un buen celular, entonces compra uno más económico para poder salir tranquila a la calle. Así lo mismo le pasaba con el reloj y con la zapatilla, y viene como una degradación a la imagen que ella piensa que tiene que tener por la inseguridad, o sea, un daño colateral medio absurdo, porque sale vestida y con objetos mucho más económicos.
Y la vida que ella quiere tener no la puede tener porque, bueno, eso me parecía ya de poesía un poco de Woody Allen, de algo que se podía anotar. Ya anotándolo me parecía que había algo viable ahí. Y los argumentos me suceden así, ¿viste? Lo busco. Escribís cuentos cortitos, o sea, el microrelato, el relato de cuentos de unas líneas, nomás, párrafos. Sí, por lo general en los dos libros, El Refugio, Intemperie y El Refugio. Estuve leyendo el del Refugio, primero, me parece, Refugio, ¿no? Sí. Termino con un cuento más largo, pero también son en capítulos cortos. Yo creo ese encuentro con el linchera, por ejemplo. Claro, esas son cosas, viste, que por ahí, como te dije en un mensaje, uno puede tener ideas fantasiosas sin que por eso sea condenado, así que justamente por eso uno lo deja en el papel, y esa es una libertad linda, de poder ser un asesino, digamos, o de poder ser una persona que no es. Mismo Borges, estábamos hablando, dice, si uno pudiera vivir toda la vida, bueno, ahí está en la literatura, ¿no? Claro, para eso sirve un poco la literatura. O el arte en general. El arte. El arte en general. Una forma de trascender el arte, ¿no? Sí, es la condición humana, como decía Octavio Paz. Indaga la condición humana siendo esta trágica. Entonces, como todos sabemos que no vamos a morir. Bueno, Pessoa, dice, en un momento dice, si uno pudiera ser todas las personas en todos los momentos, claro, bueno, es imposible, ¿no? Imposible, pero en la literatura uno puede jugar con eso. Claro. Y después las poesías o los intentos que hay ahí de algo más de verso, también tienen que ver con eso, con el accidente de las palabras, con poner dos palabras que por lo general no tendrían que tener que ver, y sin embargo te dejan una sensación linda, ¿no? O de angustia, que también tiene que ver con el arte. Cuando ves una película y dice angustia, justamente va a buscar eso. Es raro que uno vaya a buscar la angustia, ¿no? ¿Y es parte de vos la literatura que escribís? O sea, digamos, son cosas que te han pasado también. O que veo, que ves. Que estalla la paradoja, o que el absurdo está ahí tan loco que decís, esto lo tengo que copiar nada más, no tengo ni siquiera que... Entonces eso trato de hacerlo. ¿Sí? Y digamos, el cuento también sale de lo absurdo, sale de... A mí me gusta. De la observación también de las cosas. Claro, me gusta Woody Allen, me gusta Fontana Rosa, me gusta... Hay mucho, nosotros en Argentina tenemos el absurdo en Dolina, en un montón de gente que sabe del tema. A mí me interesó siempre. Por ejemplo, hay una escena de Woody Allen donde hay un cartel que dice prohibido circular con un venado en el capó. Es raro, ¿no? Claro. Porque uno piensa que hay gente que atropella el venado y sigue con el venado. Claro. Bueno, el absurdo, yo siempre hablamos de Ionesco, por ejemplo. Claro. ¿no? Seguidor de me gusta mucho el teatro a mí. Sí. Ionesco, Samuel Beckett también, ¿no? Por eso nada más absurdo que dos tipos preguntándose a dónde van y no se mueven, ¿no? Claro. Y vos esperando a Godot, ¿no? Esperando a alguien que nunca llega. Claro. La espera, el matrimonio Smith en la cantante Calva. Claro. que acá lo representamos. Una vez. Él hacía de mujer. ¿Ustedes lo hicieron? Acá, una escena acá en radio. Es curioso, ¿no? Porque creo que Ionesco saca ese argumento de era un libro de enseñanza de inglés. Entonces al tipo las lecciones le parecen tan absurdas en sí mismas que utiliza, digamos, esos diálogos que estaban hechos, digamos, claro, porque viste que las lecciones de inglés son esos diálogos medio de su paraguas, esas cosas así medio. Una función didáctica muy básica. Que eran matrimonio y no sabían quién eran. Claro. Y vos estás viendo eso y por ahí tenés un gozo intelectual y vos decís, yo estoy loco, esto que... Claro. ¿Por qué llego a eso? Y eso pasa con Fontana Rosa. Yo he leído algunos cuentos que decís, ¿qué estoy leyendo? Y sin embargo está buenísimo. Hay un tipo que hace una revolución porque lo hacían levantar temprano a la mañana y está llegado en una isla. Entonces, es que quizá el arte, digamos, lo que nos dice siempre es que cualquier circunstancia de la vida humana es absurda. Es decir, vivir para esperar la muerte es absurdo. O como dice Dolina, quien vos citaste, Dolina dice, no es terrible el hecho de que nos vayamos a morir, sino de que nosotros nos vamos a morir, todas las personas que amamos se van a morir. Sí. Entonces, bueno, digamos, ese sentimiento trágico de la vida es inevitable. Entonces, el arte es la salida, así como el humor es la salida. Yo creo que también el arte necesariamente, digamos, produce el humor.
Porque ¿qué queda si no reírse, digamos, de esa circunstancia trágica que el humor nos salva. El humor nos salva. Totalmente. No, pero hoy dijiste lo trágico, como decía Unamuno, ¿no? En el sentimiento trágico de la vida. Es si nos pega la nada, tratemos de no merecerla, ¿no? De hacer una buena silla, de escribir un poco mejor. Si sabes que te va a morir, por eso no va a hacer una milonga, si la puede hacer. Sí. Yo tengo la visión de Sábato, ¿no? En el Abadón, ¿no? Sí, claro. Hacer la frustración, el inevitable destino de todo ser que ha nacido para morir, ¿no? Claro. Bueno, Sábato era un obviamente. Sí, metafísico. Era el mejor pesimista de todos. El mejor pesimista. Muy bueno. A mí yo siento que, por ejemplo, me gana a mí. Yo siento que le faltaba humor a Sábato. Claro, Bueno, lo mismo, no quiero entrar en un tema religioso, pero siento que lo mismo pasaba con Jesucristo, digamos. Le faltaba humor, eso lo dice Nietzsche, ¿no? Le faltaba humor. Bueno, pero Nietzsche lo mató también, así que. Claro, Nietzsche sí. Pero yo creo que justamente, yo creo que el humor es una consecuencia natural del exceso de pensamiento, por decirlo de una manera grosera. No hay manera de salvarse sino a través del humor. Pasa en un velorio, vos llegás, están todos con digamos, una cara larga, se murió alguien, hasta que el primero que suelta un chiste y todo el mundo se ríe y todo el mundo se alivia. O se alivia, vos por lo menos. Claro, sí, claro. Salvo México. Hay cultura y cultura. México lo tiene como algo más claro, sí. Claro. Hay cultura. Hay cultura que lo ven como algo pero festivo. Te entiendo lo que decís. Hay pueblos en Italia que festejan, comen, chupan. El haber vivido. Claro. En China creo que también, ¿no? Hay una cuestión con la muerte, ¿no? Cuando la gente festeja. Pues la colectividad judía después hace como una semana de casi una celebración también. Y había casas que no se podía nombrar, ni siquiera enfermedades terminales. Claro, bueno, nosotros somos muy trágicos, esa cosa. Hispánica y también un poco itálica, ¿no? También, si bien es cierto lo que vos decís, pero como si también esa cosa oscura, negra, claro. Como si negándola se podía alejar. No, somos herederos de inmigrantes, de gente que dejó su país natal para venir acá, ¿no? Totalmente. Sí. Pablo, vos está bien, pues, seguro que escribís bien, un día vamos a ver alguna cosa que escribís, pero igual es relativo eso, porque pues es relativo, sí. Puede ser bueno para vos y malo para otro, claro. Y para vos por ahí no te satisface del todo. ¿Qué fue por qué un día se decidieron un grupo de gente, de muchachos, hacer esta tertulia literaria en la ciudad de Zárate? ¿Qué es eso? No, eso se dio básicamente porque yo digamos, conocí a algunas personas interesantes y a medida que yo las iba conociendo, se despertaba en mí la idea de hacer una tertulia. Hacía mucho que tenía esa idea en la cabeza y después, bueno, sufrió muchas mutaciones. Empezó en el 2019 y los primeros encuentros, digamos, eran encuentros en los que la idea era juntarse para leer mientras se bebía algo. Claro, bueno, tertulia etílica la llaman. Por eso sí, se llama tertulia etílica. Conforme avanzaron las tertulias, digamos, la cuestión etílica fue ganando lugar en desmedro de la cuestión poética. Sí. Pero básicamente pues se hacía en bares en principio. Se hacía en un bar que ya no existe más, lamentablemente, que era un bar que comandaba Gustavo Mansi en la Colombófila de Villa Fox, y era un espacio muy interesante. Y después, bueno, cerró ese lugar. Vino la pandemia en el medio, claro, que empezaba en el 2019. Claro, y después quedó como una reunión itinerante de atorrantes, digamos, de personas. Pero en general, digamos, está integrada por personas que tienen ciertas inquietudes artísticas. Y bueno, y nos reunimos para eso, para hablar de un tema cualquiera. Y lo más importante, creo yo, es que ya, digamos, por el carácter de los integrantes de la tertulia, está desterrada la solemnidad, digamos. Que era esto que decíamos, ¿no? Viste, el argentino con la muerte. No somos nada solemnes, y eso es muy bueno porque favorece mucho la comunicación, digamos, a un nivel, ¿viste? Sí, porque aparte de todos los géneros literarios, yo creo que la poesía tiene un poco de eso, ¿no? De la solemnidad, o lo que no se nos han enseñado, por ahí probablemente ustedes le han descubierto que no. Sí, bueno, qué sé yo, ¿quién sabe qué es la poesía? La poesía quizás bueno. es como yo creo que es yo creo que la poesía es la locura, digamos. En esto he discutido con algunos amigos poetas, pero yo creo que la poesía es la expresión cabal
del lenguaje o de la condición humana, si querés, pero despojada de todo prurito racional, incluso despojada de toda lógica. Un poema no tiene por qué, es decir, vos podés disfrutar de un poema sin entenderlo, como pasa quizá con una canción en un idioma que no conoces. Vos podés disfrutar de esa canción y a lo mejor no entendés lo que dice. Claro. Intuís algo. Con la poesía sucede lo mismo. En cambio, con la prosa, yo entiendo que la prosa, más allá de las preceptivas, digamos, de la sintaxis, de la lógica, tiene que tener cierta hilación para que el texto se entienda. Claro, pero tiene que ser racional, para que sea legible. En cambio, la poesía no necesariamente tiene que ser racional. Por ejemplo, Luis Cernuda dice: estar cansado tiene plumas. Sí, sí. ¿Por qué? Claro, estar cansado tiene plumas, ya está. Digamos, instaura una verdad poética, digamos que si vos querés abordarla con la materia de la razón, es inabordable, pero que sin embargo es una verdad poética, porque estar cansado tiene pluma. Eso es hermoso de la poesía. Es decir, la poesía no tiene que darle explicaciones a nadie. Bueno, Claro, sucede, ¿viste? Y bueno, y quién sabe, no sé dónde iba la pregunta, pero quién sabe lo que es la poesía. Pero quizá la poesía es eso, es esa verdad que aparece, que se da y que se establece sin deberle nada a nadie, sin explicarle nada a nadie, pero emocionándote. Claro, no, la pregunta iba relacionada con estos locos que se reunían en la tertulia, ¿no? Claro, que ahora sí. Todavía está más en una idea por lo que vos decís, y de vez en cuando se reúnen. Claro, y nosotros nos reuníamos, digamos... Ahí en el club de Torre, sí, en la Colomófila, y después de eso, bueno, cuando cerró nos reuníamos en casas, lugares. en casas, en la casa de alguno de nosotros, religiosamente todos los jueves, y bueno, y ahora lo hacemos de una manera más espaciada, cuando podemos, cuando queremos. Ahora en un mes nos reunimos, pero eso, digamos, no es tan, no tiene un régimen regular. No tiene un régimen regular. ¿Y la revista cuándo surgió la idea? Bueno, igual la revista no tiene nada que ver con la No tiene que ver, claro, digamos, no, sí. La revista surgió, bueno, como te decía antes, digamos, por 4 voluntades, que eran las voluntades de 4 poetas, que después 2 se fueron, después bueno, cambiaron un poco los integrantes, pero que ahora creció muchísimo. Ahora va a salir el número 10 de la revista Katana. Y en el caso de la revista, lo que sucedió fue que los que la integramos, preconizamos un tipo de verso que es el verso medido, eventualmente, digamos, rimado. Yo particularmente me crié leyendo, digamos, la poesía del llamado siglo de oro español, del modernismo latinoamericano. Es una poesía que ya, digamos, no mucha gente lee, claro, y quizá no mucha gente comenta, pero al menos es la que a mí te genera una base. Claro, y aparte siento que es también siento que hay una serie de preceptivas ahí que una persona, digamos, que intenta la poesía no puede obviar. Es decir, es mejor para escribir poesía, no sé, digamos, haber leído a Garcilaso de la Vega, o haber leído a Lope, o haber leído a Lugones, o haber leído a Julio Resi. Es decir, que son para mí los maestros del idioma en materia de poesía, y que aparte, digamos, entendieron la poesía como yo la entiendo, como una forma de la música. Creo que la poesía, si no es música, no es. Eso siento yo. Claro. Bueno, pasa también con el cuento, ¿no? Con la literatura, que uno, si no transitó, que sea Stevenson, Salgari, los rusos, la literatura latinoamericana, después se complica saber dónde. Tiene un ritmo. Claro. Yo, hablando de la solemnidad de la poesía, pues también tiene que ver la entonación cuando se lee, ¿no? Cuando lees una poesía, uno pone otro tono que cuando lee un texto. No sé, porque hay una impostura del tono en la poesía y no en la prosa. Después, los autores que vos decís, pero a mí me volvió loco también el informe sobre Ciego de Sábato. Ah, claro, sí. Que tenía mucho Dostoyevsky, ¿no? Claro. Eso uno, no es que lo imita, pero lo tiene siempre cuando sí, está tu escribiendo. literatura que estuve leyendo tiene un poco esa cosa, o apesadumbrada también, claro, o truculenta, ahora si no se me ocurre otro término. No, pero está bien, porque yo creo que eso es inseparable de lo que yo busco, o de lo que busca
la poesía misma. O sea, no hay poesía alegre. No, Alguien claro. decía que en el cielo no se puede escribir poesía, ¿no? La poesía la falta. No es que vos te sentás a escribir. Es el dolor. Me compré un chalecito hermoso y rimá con la chata. No, porque por lo general es la falta, el dolor, es el regocijo en eso y es el placer de la falta. O sea, eso es lo que busca la poesía. Es muy difícil que uno diga saqué la quinela y rime bien un verso con esa satisfacción, ¿no? Entonces, eso que vos decías, pesadumbrado, taciturno, que está en los textos, sin embargo puede haber humor con eso. No, claro. O por lo menos lo intento, capaz que sale todo lo contrario y siga pesadumbrado el tipo. Pero la idea es que no le vaya bien, o que le vaya bien en una forma no capitalista, si lo querés decir, que las alegrías estén dadas por otra cosa. Seguro. Vamos a pasar un poquito de música, Jorge, que Bueno. querías preguntar algo. No, me quedó esto. Estaba que dijo de la reflexionando. quinela, y se me salió un versito. Acerté la quinela, me tomé un café a la viera. Bien, Muy bien, muy bien. ese está bueno. Está bueno. Es Así, compadrón ese. lo dejamos toser tranquilo a Pablo. No, yo tuve una semana, te digo, no sabía si iba a llegar Bien. entero a hoy, pero ahora estoy bastante bien. Si la cortina dura mucho tiempo, porque estamos muy entusiasmados hablando. Sí, ¿Qué decías vos de algo que escribiste una vez? No, en función de lo que dijo él, de lo absurdo. Me acuerdo una frase de una poesía mía que dice: llora mi ventana en esta noche de azabache gris. Claro, que Hablando es un de absurdo, justamente. pero tiene un sentido en ese momento. Por Claro, lo que sí, dijiste. de una imagen pesimista. Pero Claro. bueno. No, pues es muy gráfica. Es Cuando una vos decís, verdad poética, digamos. Arbitraria como toda verdad poética. Claro, es sí, arbitraria y es hermosa. Está bueno eso. Clásica De la licencia. arbitrariedad. La licencia, pues. La licencia, sí. Y en el cuento se puede hacer. ¿Cuántas licencias te podés tomar? Porque también lo verosímil Sí. está. Esto no puede ser nunca y esto No, sí puede ser. Pero se puede separar lo creíble de lo veraz, ¿no? Te lo verás, claro. Que por ahí los discursos políticos son muy creíbles, pero no son veraz ninguno. En el texto vos podés, o tenés que ser creíble. Ponele, si Batman va volando, Superman mejor va volando, vos lo aceptás. Si al lado pasa una vaca volando, no. Porque no es, no sé cómo decirlo, pero no es a lo que estamos jugando. La ficción tiene lo mismo. Si vos decís que un tipo tiene un cierto poder y pasa la abuela haciendo otro poder, bueno, ya es un despelote de cuento. Entonces, vos tenés una cierta licencia, pero como un pacto con el lector. Claro, que sea creíble. Que sea creíble, veas no va a ser, porque si no, leete una noticia, que puede ir más. Pero bueno, la idea es esa. ¿Cuántos libros escribiste, Silvio? Dos libros. Dos libros de Intemperie, que tenemos acá, que Sí. es el último. Y la idea de los cuentos cortos también a mí me interesa los libros, por lo general no tengo la idea casi fanática o religiosa de terminarlo, ¿no? Yo lo leo y lo agarro por donde quiero y le saco lo que supongo que a mí me va a interesar en ese momento y que después por ahí me interesa más adelante o capaz que más adelante me dejó de interesar todo. Entonces el libro este es como para una mancada a eso, de decir, bueno, te pongo un texto corto si no lo dejás. De última son 3 líneas más y lo terminás. Lo agarrás en cualquier momento, si te gusta o no, es poquito. No sos de irte mientras poquito. escribís. Yo también he intentado escribir algo y soy medio de irme. Empiezo con una idea. Me cuesta volver. No, yo empiezo con una imagen, digamos, Una tengo en la imagen. cabeza de algo. Y me interesa mucho más cómo está escrito que el argumento, ¿no? Claro. Y también pensé cuando edité el libro que me dijeron que la difusión de eso lo tenía que hacer yo y me ponían un monto, ¿no? Aparte. Y digo, bueno, pero están las redes. Y Sí, hoy con las redes se soluciona bastante. puedo llegar a vender si yo me muevo. Entonces le dije que no. Y claro, después me quedé sentado en la cocina y dije, ¿para qué dije que no? Y empecé con Instagram a mandarle, como estaba contando recién, a gente que es conocida en el medio para que lea algún texto. Por lo general le mandaba poesía. Bueno, si le mando un texto en prosa por ahí medio largo para molestar menos, mandaban algunas poesías cortas, Claro. a gente conocida, y eso hizo que los dos libros se muevan. A ver, si lo lee, ponele, qué sé yo, Gastón Paul, o lo lee mi hermano, que para mí es mucho más que Gastón Paul, yo llego más que lo lea el primero que Claro, nombre. porque ha llegado, nos contaba fuera del aire, que ha llegado a que gente artista Sí, que lo hayan conocí, leído. claro. Entonces así, después en Instagram me decían, che, el cuento ese que leyó, el poema ese que leyó
Julio Chávez. Está en tal libro. Claro, está en tal libro. Y la difusión esa que me cobraba miércoles 14, que es la editorial, la hice yo a mi forma y a mi modo, ¿no? ¿Esta editorial qué es? Una editorial de Rosario. Ah, de Rosario. Sí. Así que lo traté de mover yo. Hay muchas editoriales en el interior. El otro día se hizo una feria de editoriales, no los grandes, no Alfaguara. Claro, no Alfaguara o ¿cómo se llaman? Anagrama. Sí, Anagrama, todas esas grandes editoriales, sino de pequeños editores. Sí. Se hizo en Capital Federal, en la zona de Chacarita, se hizo una... qué bueno, ¿no? Hay muchos editores. También, como hablamos de la cultura, sí. y esto tiene que ver con la cultura, pero hay muchos tipos que se arriesgan a ponerse en editorial también. Sí, o de editar y costeárselo todo, y después botar con 2 cajas en tu casa, con 100 o 200 libros, y se te acaban los parientes, ¿viste? Porque en un momento decís, yo 15 tengo de parientes, 15 amigos, y encima te da cosa cobrárselo. Es todo un tema. Es todo un tema editar. Es todo un también, tema, sí, por eso publicar. Las redes ayudan mucho. Claro. Claro, porque después vos tenés, qué sé yo, Atilio Veronelli, que con todo el amor el tipo me pide el libro, lo lee, dice que le gusta y se filma él recomendándolo. Eso es buenísimo para mí. Claro. ¿Y nunca hablaste con la gente que hace cine o hace teatro para ver si se puede hacer alguna adaptación? A ver, algunos cuentos de ahí están pensados como un corto. Pero bueno, no hablé porque no me da, no. Claro, como siempre decimos, después también, yo siempre digo cuando se dice a veces el libro es mejor que la película, en verdad es otro relato, la película, sí, claro, es diferente. El director de cine hace un corte y interpreta lo que se escribió en el papel. Aparte, digamos que el libro no está decodificado, digamos, los medios audiovisuales permiten, digamos, una variable de lectura determinada. Digamos, si vos estás viendo una película con un determinado sonido, con una determinada imagen, con un determinado relato, de algún modo esa narración es unívoca. Claro. Más allá de que pueda tener una pluralidad de sentidos. En cambio, vos, si ves un libro desde lejos, vos ves, digamos, una serie de caracteres que si no te concentrás para decodificarlos, son todos iguales. Es un montón de manchitas negras sobre un fondo blanco. Claro. O amarillo si el libro es viejo. Pero tiene que ser complementario, sí. Puede ser complementario, digamos. Vos ves Psicosis, es insuperable. Sí. Y es el libro de Psicosis, también está bien. Te puedo poner ejemplos de libros que fueron peores que películas. Hay. Desde luego, sí. Y hay viceversa, pero para mí el arte es complementario. Pero yo digo que el libro es más rico en el sentido de que, digamos, para que esa simbología que las palabras significan se pueda transformar en sonidos, en conceptos, en imágenes, en sensaciones, es necesario que vos te sientes, sí, claro, te concentres, sí, y al leer transformes esos símbolos en otra cosa. Que vos lo hagas cinematográfico en tu cabeza. Claro, pero por eso digo que yo creo que la lectura es potencialmente mucho más rica. Y hay otras conexiones, digamos, hay tener otra sinopsis en tu cabeza, digamos, no es lo mismo, la velocidad la pones. Lo que ocurre generalmente es que cuando uno lee el libro y va a ver la película, no es la película que uno imaginó. Entonces termina ahí diciendo, es mala la película. En realidad no es que es mala, es que uno se la imaginó de otra manera. Por lo general es peor la película, porque la película que vos te hiciste en tu cabeza era tu película, claro, por eso. Película para vos. Pero no quiere decir que sea mala, sino que uno pensó una película diferente, una imagen diferente. Sí, ¿no? Es de la interpretación del director, ¿no? Que le pone... El director hace un recorte de lo que claro. Acá discutimos mucho con esta serie. Hemos discutido. Que yo le decía, pero es que es ficción, pero se equivocaron porque lo pusieron a Alfonso. No, pero esto es ficción, no tiene nada que ver. ¿De cuál? No me acuerdo cuál era. 2001 es, ¿no? 2001, sí. No, creo que lo mejor que puede hacer un director con un libro es hacer otras películas que no tengan nada que ver con el libro. Pero por eso lo ponen basado en... Claro. Es como puede tener que eso, dice los paquetes. Bueno, lo mismo sucede, no vamos a poner a hablar de la traducción, pero la traducción pasa lo mismo. Bueno, eso es otra cosa, es otra lectura. Uno está leyendo un traductor, en verdad. El traductor tiene que ser un creador y recrea algo que ya es... Nombraron anagrama y hay un
traductor que se llama, que yo sigo, Piro, que tiene un programa, Guillermo Piro, que tiene un programa los domingos, Libros que Muerden, en Radio de la Ciudad, y él tiene un encono con anagrama, yo desconozco, no sé leer en otro idioma, pero dice que son muy malas las traducciones. Bueno, se decía que Feoy había aprendido el castellano para leer el Quijote. Sí. Se dice que Borges le gustaba siempre leer en la lengua materna. Creo que uno debería leer en la lengua acá, es imposible. El tema que te mete muy acá, me tiene que aprender. Pero uno está leyendo un traductor, eso también es cierto. Está leyendo un traductor. Los traductores de Shakespeare, que hay una discusión bárbara, cambian las escenas. Por eso Borges decía que Shakespeare se lee en inglés. Claro, les digo algo cortito porque se me voy a olvidar y no quiero quedar más con un amigo. Gabriel Barra nos manda saludos por el equipo y a vos particularmente, que te conoce. Un saludo. A toda la barra nos manda saludos. A toda la barra mandó, exactamente. Está escuchando el programa como siempre, uno de nuestros consecuentes oyentes de Periodismo Z. Un saludo hace Taladrando con Felisa. Taladrando con el tema de los gran programa. ¿Vos no estabas ahí también? No, me invitó una vez. Porque yo te acuerdas que hacía la tarde el programa y no te vi, me parece. Sí. Un tipo muy interesante, Gabriel. Muy interesante, Gabriel. Sí. Aparte una sensibilidad con los animales que generan admiración. Totalmente. Un saludo. Bueno, ¿cómo seguimos entonces? ¿Cuáles son tus proyectos? Esto siempre se dice en mi el proyecto final de una es nota. llegar al año que viene. Todos queremos llegar a sobrevivir, digamos, nosotros desde el estricto punto de vista vital, sino económicamente. Sos un soñador, pero no me digo. Sí, soy un soñador, sí. Un iluso. Soy un iluso. Y mis proyectos en materia de literatura, ahora yo estoy escribiendo un artículo sobre Julio Rari Resi, precisamente, que seguramente va a salir en el número 11 de Catania. De la revista. Sí. Escribo una novela también, lentamente. Novela es todo un trabajo. Claro, una construcción, digamos. Una construcción, la novela requiere información, requiere investigación. Requiere constancia, sobre todo. Constancia, digamos. Pero bueno, eso es lo que hago y no sé si vos en un momento habías hablado, Luis, respecto de la cultura de Zárate. Claro, no, porque exactamente siempre hablamos de eso y decimos, hay mucha gente que hace muchas cosas. Talleres literarios, escribe, hace cine, hace teatro, canta. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Hay acompañamiento? No quiero meterlos en un brete, pero... No, yo al menos podría hablar, digamos, yo no tengo ninguna idea de lo que sucede institucionalmente en esa materia, pero yo te puedo hablar, digamos, yo creo de lo que yo conozco de primera mano, que es lo que sucede de manera subterránea. Yo creo que sí hay un interesante movimiento subterráneo de cultura, pero que en realidad está dado por personas que... digamos, está dado por personas que quizás no se dan cuenta que están haciendo arte, yo siento que la cultura sucede en las calles, sucede en los bares, sucede en los programas de radio, por ejemplo. Al menos es la cultura que a mí más me interesa. Claro. Que es la cultura, digamos, que se puede escribir con K o que se puede escribir con Q. Es la cultura más atorranta. Es una cultura lumpen. Y es una cultura de gente que puede estar hablando de filosofía, después se sienta en la vereda y se toma una cerveza bajo el sol. Yo desconfío bastante de las instituciones. A mí me gusta la cultura que sucede en la calle, digamos. Y mis amigos que hacen arte son... Sin patrón, la cultura sin patrón. Sin patrón. Sí. Claro, sin patrón. Al menos esa es la cultura que yo veo, que me parece interesante. Y que si salimos a la calle la vamos a ver, digamos. Todo el tiempo. Con gente, yo tengo un amigo, Nelson, que pinta murales. ¿Te estás dedicando al fileteado? ¿O vi eso, leí eso que decía tú o no? ¿A dónde lo ves? No, porque te leí un poco a ver quién era Pablo Porro y dice, y está indagando en la técnica del fileteado, la perdida técnica del fileteado. Eso creo que fue eso fue porque yo estaba en la foto que saqué para... porque eso fue en una revista de Avenir 111. Pues no digamos nada. Me pidieron una noticia biográfica y yo dije cualquier disparate. Hago eso, después en otra
noticia puse que era ornitólogo. Desmentimos que Pablo Porro haga fileteado. Y que Pero sea puede filetear, ornitólogo. la carne, puede filetear. Claro, sí, sí. Pescado. Pescado. Los bifes de churrasco a veces. Pero solo eso. Eso, Sí, sí. está bien. No, ¿cómo estás con el tema de la carpintería? Eso sí, hace, porque 2x3 Pablo Ajá. en su estado de WhatsApp muestra los muebles Sí, vivo lindos de que eso, vende. vivo Y de que, eso, claro, vivís de eso. Sí, También sos un constructor. La carpintería tiene mucho de eso. Es un trabajo hermoso, supongo. Yo nunca lo hice. Bueno, yo pero creo que la narrativa siempre es una construcción. una construcción, sí. Y yo entiendo que el trabajo del escritor, de narrativa, digamos, no difiere mucho del trabajo del artesano que trabaja con... Pero lo bueno es que a vos la inteligencia artificial no te va a molestar. ¿En qué sentido? En la carpintería. Ah, no, claro, bueno. Un tema interesante. No, pero es A mí muy puede bueno. decir, vos. Trabajar la madera es muy terapéutico, es No, pero como es de No, tal él lo forma, dice porque se bueno, está hablando de que hoy se puede hacer una novela con inteligencia artificial. por eso claro, digo, ¿no? con el tema de la carpintería no te, Texto, te va a pasar, sí, mirá. te pasa por al lado la bala. Parece una locura. No sé cuántos años van a pasar, pero seguramente de acá a unos años un robot va a hacer una mesa también. Sí, Pero- seguro, Sí. pero bueno. pero- Ahora, volviendo Sí, a sí, los por favor. acontecimientos culturales, mañana mi hermana Margarita Renzetti presenta en la biblioteca José Ingeniero, van a hacer baile, van a hacer, bueno, yo escribí, había leído, eso sí, estaba, sí, escribí un contanos. escribí un texto también que van a representar ahí, va a haber unos locutores, música en vivo, Ajá. bueno, van a hacer un poquito de lío cultural. ¿A dónde van a ser? En la José Ingeniero. ¿Qué hace tu A las hermana? 5 de la tarde. Ella hace presentación de baile. O sea, baila representando cosas, tiene un instituto. Y por ahí yo colaboro, no bailando, pero sí una cuestión de físico, ¿no? Sí escribiendo algo. De decoro. Así, de decoro, sí, de buen gusto, digamos. El buen gusto mío es tenerme a bailar. Me aplauden por no bailar y todo. Así que ahí va a estar mañana. Por lo general, de vez en cuando, ¿A qué hora es? a las 5 de la tarde. 5 de la tarde Sí. el domingo, espectacular. Un domingo a las Sí. 5 de la tarde. Ideal, Con todas sí, las sí. opciones que tiene Zárate, está bueno para él. Totalmente. ¿No? Está- Así está- que. ¿Me dejas recomendarle algo para que termine la novela? A ver. Andate de ir a París. Ah, Como bueno. hacían los Me escritores. encantaría. Me encantaría. ¿Sabés de qué va la novela, más o menos, o no querés? Sí, de realidad tengo escritas unas 50 páginas. Ah, bien. Pero sí, es la historia de un hombre que deja de ir a trabajar, que tiene a su mujer tendida en una cama, aparentemente depresiva. Se pasa los días tirada en una cama mirando un punto fijo de la pared. Y el hombre, bueno, ha pedido una licencia en su trabajo por tiempo indeterminado y está todo el día anotando en libretas ciertas cuestiones que tienen que ver con su vida. Quiere escribir una especie de relato autobiográfico y todas las tardes se descuelga de la tapia del patio donde él vive un muchacho y se pone a conversar con él mientras toman mate. Eso sería el principio de la novela. Bueno, y después hay que ver qué es lo que sucede con este hombre, ¿Qué sucede a partir de ahí, no? por qué la mujer está allí. Bueno, pero la columna, por ahí la tenés. El tema es el sostén de cómo mantenés al lector no haciendo otra cosa, digamos. ¿Qué es lo que uno piensa cuando escribe? Yo escribo cosas. Y a veces digo, ¿cómo haría si no lo escribo? No puedo. O sea, yo lo tengo que escribir. Ah, claro. Sí. Claro, ¿Entiendes? claro, la novela es todo un trabajo, porque Es un la novela trabajo. vos te podés ir y podés hablar de las causas de la guerra del Peloponeso Y en el volver- medio de la novela, y- qué sé yo. Y volver a la angustia de la mujer y el Y también. volvés a la angustia, Claro. ¿no? O a Claro. citar un texto. ¿Cuál sería el punto? Mantener una tensión. Es lo que decía Claro. García Márquez, ¿no? Claro. Es lo que decía García Márquez. Darle una piña al tipo para que se quede con la novela Claro. y que vuelva cuando quiera otra piña. Ujú. Claro. También nos manda saludos José Keidel, que hablábamos Ah, de él bueno, también, saludos. director del cine, que está abriendo un hermoso programa. Ah. Pero lo están haciendo ustedes el hermoso programa. Bueno, entonces. No, un gran grupo, Gracias. Está interesante porque todo va y viene. Yo lo que siento en esta mesa es que las voluntades, digamos, son todas afables y son todas permeables. Y a veces no se puede dar ida y vuelta cuando hay una voluntad que intenta superponerse. Sí, el conductor que está ahí, Claro. que es más importante que... Cuando hay una prepotencia, Sí, pero en este sí, caso totalmente. todo No, va y no, viene y eso es no. muy, muy bueno. Yo creo algo en común. Vos que- querías terminar lo de la novela, pero ahí sí, porque por ahí... Dale, tranquilo. No, vos querías terminar No, yo perdón. iba a decir una pavada bastante No, te interesante. ganaste. Que cuando salimos de acá, que a mí me va a pasar que no dije esto.
No te va a pasar. A mitad de cuadra. Claro, lo más importante nunca se dice. ¿Viste? Claro, o hablé mucho. En realidad, bueno, digámosles a los oyentes, la verdad, nosotros íbamos a hablar de cosas muy interesantes, pero decidimos no decirlas y que los oyentes se las imaginen. Se las imaginen y busquen una nueva oportunidad, claro, exacto, es para que ustedes los conozcan. Y este muchacho Rensetti pero fíjate la gente como está atenta acá. Sí. Somos mejor cuando no estamos. Claro, eso es verdad. Claro, sí. Bueno, gente, yo les agradezco mucho que hayan venido, disfrutado de este sábado a la mañana. Un placer. Vos hayas dejado tu trabajo. ¿Querés hacer un chivo tu carpintería? No es necesario. ¿No es necesario? No es necesario porque no va a mejorar. Un día te voy a ir a visitar a ver la situación. Muy sábado lo tuyo, perdóname. Sí. Muy pajoa. Muy a mi pesar. Era la oportunidad. Sí. El programa se escucha en el exterior casi. Bueno. Así que bueno, gracias Pablo, un gusto porque siempre teníamos prometida esta charla, hemos hablado por teléfono alguna oportunidad, pero el tipo trabaja, tiene esa mala costumbre, deberías aprender, Silvio. No sé lo que es eso. Lo veo a en veces. serio, ¿a qué te dedicas? Escribe. No te escribir, no, si te dedicas a escribir solo me parece bárbaro. A mí también, pero no puedo. No, por eso. No, tengo un laburo muy fuerte que es un kiosco. Un kiosco, bárbaro. Kiosco. ¿Quiere pasar el chivo del kiosco? Me pasa lo mismo que con la carpintería. mi amigo Miguel Dao, Miguel Meo Zárate, actor, autor, dramaturgo. Tenía un kiosco. Bien, tenía un kiosco. Es como el padre famoso, el kiosco del padre que estaba en la Justa Lima, después se pasó a la Brón. Ramón. Ramón, no me salía. Don Ramón, sí, claro. Es todo un montaje el kiosco. A mí me gusta escribir, lo que pasa es que tengo que blanquear la plata que me entra por los libros. Claro, aparte el kiosco te da la posibilidad de estar solo en el kiosco, viene un cliente, le vendés. Salvo la hora de salida de la escuela, que se juntan todos los pibes. Sí, pero nunca hay cola. Bueno, un kiosquito humilde. Es un kiosco humilde. Demasiado humilde. Aparte es necesario hacer otra cosa. Una sociedad, digamos, integrada por artistas sería muy poco recomendable. El artista es muy poco recomendable. No estoy de acuerdo con eso. Bueno, me gusta. Es tarde para discutir, ahora ya nos vamos. Maravilloso una sociedad con artistas. No, los artistas son un desastre, Luis, son un desastre los artistas. No trabajaría nadie. No trabajaría nadie. No habría producción. Sería un constante. El trabajo es una imposición del capitalismo. Hay que comer. Sí, hay que comer. A la media vuelta de una conversación o aparece la política. Y siempre la política, claro. Y la literatura es un hecho político. Claro, y a la vuelta de la tragedia aparece lo humorístico, ¿viste? No, pero qué interesante esto último que apareció, porque vos hablás eso acerca del trabajo. Bueno, yo creo que todos podemos estar de acuerdo y podemos ahora instaurar una sociedad anárquica acá. Fundar un partido anarquista en esta época de elecciones, no sé si para ahora, pero para la próxima elección. Bueno, acá fundamos el partido tal vez. Nosotros fundamos un partido tal vez. Nuestra propuesta no tenemos ni idea qué hacer, pero creo que la gente. Bueno, esa es la historia de mi vida. Claro, me gustó el título. Sí. Yo puedo poner también el Masí, ¿no? Masí. Masí, total. A nadie le importa. Pues para un título anarquista. El tema que no escucharon el programa ese que presentamos tal vez. Está bueno. Ahora más en el kiosco podés poner FM Rock, vos la escuchás. Sí. Vos estás los viernes acá. Estamos con Roy haciendo Hoy que hacemos. Hoy que hacemos. De 9 a... parecido el título. Sí, pues Hoy que hacemos. Esto es una resignación, ¿viste? De 21 a 23 hacemos el tema de diseminar la lectura, de poder leer algo acá en la radio, ¿no? Claro, bueno, buenísimo. Pablo, gracias. Un placer, Luis. Gracias. Algún día te voy a ir a visitar a la carpintería, a ver qué tenés por ahí. Sí. Y que se quede unos caramelos, pasate por ahí. Voy a decir, necesito caramelo, paso fumando. Media hora. ¿Dónde está tu kiosco? Bolívar y Soler. Bolívar y Soler. Por Bolívar. ¿Es de la empresa de kiosco las 24 horas? No, tanto, no. Un poquito a la tarde y salgo a caminar. No. La queríamos nombrar, pues no. No, yo fío. Bueno, chicos, gracias. Pero Jorge, nos vamos. Bueno, esta charla hemos tenido con la verdad que creo que fue uno de los mejores programas que hemos hecho. Bueno, la verdad que sí. Lo hicieron ellos. Totalmente, claro. Nos vamos ya hasta el sábado que viene. Ya. Chau. Septiembre. Sábado que viene, La primavera. Bebí, fumé, me enamoré, metí la pata, metí el pie medido.